Dios les bendiga esta mañana. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto y preparado para la palabra esta mañana? Muy bien, pues damos gracias al Señor nuevamente por este hermoso privilegio de poder compartir con usted su palabra. Y bueno, estamos ya a punto de cerrar el capítulo 10. Se recuerda que hace 8 días el pastor compartió ya esta última parte del capítulo 10, pero antes de que termine, hay una historia muy bonita, muy hermosa, que quizás usted ya la ha leído muchas veces, pero estoy seguro que el Señor va a hablar a nuestros corazones esta mañana. Estamos terminando el capítulo 10 en el versículo 46. Vamos a estudiar esta historia y esta enseñanza se titula como está en el título de muchas de nuestras Biblias, se titula El ciego Bartimeo. Y así, si puede acompañarme, por favor, a la palabra. Marcos 10, capítulo 46, al versículo 51. Cuando usted ahí me dice amén, estamos listos aquí también en la pantalla. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué dice, iglesia? Recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar en esta mañana. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor, porque vemos tu grandeza a través de ella, Señor, tu carácter. Podemos ver, Señor, el corazón que tienes, Padre, todo lo que hiciste, Señor, todo lo que nos enseñaste. Y podemos ver una hermosa misericordia, Señor, a través de esta historia, Señor. Te ruego, Padre, esta mañana, tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, nuestros corazones. Uses mi vida, Señor, en esta mañana, que todo lo que salga de mis labios sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a la congregación. Ordena mis ideas, Señor, ayúdame a compartir y a transmitir este mensaje, Señor, con denuedo, Señor, pero también con responsabilidad. Es tu consejo, Señor, es tu palabra. Te ruego que haga su propósito en cada uno de nosotros, Señor, como está escrito, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino que cumple su propósito en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y ponemos este precioso tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y muy bien, querida iglesia, pues después de leer ya este pasaje, entendemos y recordamos que venía el maestro caminando, ¿verdad? Tenía un propósito de llegar a Jerusalén, ¿se recuerda? El propósito, el plan era llegar a Jerusalén para estar el día de Pascua allá, para festejar las Pascuas allá. Entonces iban rumbo a Jericó, como dice la escritura. Este fue el último viaje del Señor, ya rumbo a Jerusalén, porque ya el tiempo de su crucifixión estaba muy cerca. Y él sabía que este era su último viaje, él sabía que este era uno de sus últimos milagros que haría en presencia del pueblo, de la gente. De hecho, es el último milagro que registra el libro del Evangelio según San Marcos. Y el Señor sabía que estaba ya a punto de llegar a Jerusalén, pero tenía que atravesar por Jericó y se encuentra con esta escena, se encuentra con este ciego, Bartimeo. Y es importante mencionar, querida iglesia, que Bartimeo significa hijo de Timeo, porque era Bartimeo y leímos el hijo de Timeo, ¿verdad? Entonces la palabra Bar significa hijo y en conjunto es el hijo de Timeo. Y qué importante es esto que nos dejó el Señor, porque
Parece un milagro o una situación de tantas que el Señor hizo alrededor de su ministerio, pero hay algo especial en cada una de las obras que el Señor hizo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta no es la excepción. El Señor hizo algo hermoso a través de este milagro en la vida de este hombre, que vamos a analizar versículo a versículo. Y importante mencionar también, antes de entrar ya directamente, que estos hombres, tanto Timeo como Bartimeo, eran conocidos muy probablemente en toda la comunidad, porque hay casos donde el Señor hizo milagros y no mencionó los nombres de estas personas, o la Biblia no registra los nombres, como es el caso del joven rico. ¿Se recuerda? El joven rico no mencionó su nombre. La mujer que tenía esta enfermedad de flujo de sangre, aunque por ahí hay comentarios que aparecen que tiene un nombre, pero no lo dice la Biblia como tal. Pero en este caso sí registra esta porción de la escritura a estas dos personas. ¿Por qué? Porque eran conocidos dentro de la comunidad y del grupo del núcleo judío. Muy probablemente ya pertenecían a este movimiento cristiano que empezaba. Amén. Eh, este nombre de cristianos se menciona en la Biblia como un apodo, como algo despectivo para todos aquellos seguidores de Cristo. Esto se conocía como algo que no, como si fuera una especie de burla, los cristianos, los pequeños cristitos. Eso es lo que trataban de decirle, pero empezaba ya el pueblo y la gente a entender y tenía esta revelación por parte del Espíritu Santo de quién es el Maestro. Amén. Con eso en mente, entonces dice en el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud que los acompañaba. Se recuerda que iban acompañados de mucha gente que buscaba o ser alimentados o recibir un milagro, o sí, de todo corazón, recibir una enseñanza del maestro. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué hacía, iglesia? Mendigando, o sea, pidiendo limosna, pidiendo alimento, pidiéndole a la gente que tuvieran cierta compasión, cierta misericordia de él. Como mencionaba hace un momento, iglesia, la fiesta de Pascua ya estaba cerca, y Bartimeo sabía que esto estaba sucediendo, y entonces dice la escritura que estaba en un lugar estratégico. ¿Para qué? Para pedir limosna. Entonces había un flujo de gente importante, bastante gente moviéndose de diferentes partes alrededor de Jerusalén para ir a festejar la Pascua. Y él estaba ahí, dijo, ciego, pero inteligente, ¿verdad? Porque estaba ahí en un lugar estratégico pidiendo limosna. Pero dice la escritura que escuchó. Lo leemos en el libro de Mateo, dice que escuchó que venía Jesús. Y entonces empieza esta historia. Y es altamente probable, querida iglesia, que en esos tiempos la gente no solamente le diera limosna, sino también le pudieran dar algunos víveres, algunas cosas que pudieran ser para su utilidad. Pero hay algo interesante en esto, y lo vamos a leer más adelante. Él tenía una capa, y es importante mencionar y que no se le olvide qué tiene que ver este tema de la capa, ¿de acuerdo? Pero seguimos leyendo y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí esto es súper interesante, querida iglesia, porque ¿por qué se le conocía primero como el hijo de David? ¿Qué quiere decir esto? Muy probablemente usted lo ha leído, lo ha estudiado, pero es importante y es interesante regresar a esto porque tiene un peso importante. ¿Por qué se le llamaba el hijo de David? Y mire, perdóneme, si me acompaña por favor al segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 16 y 17. El Señor le hizo una promesa a David a través del profeta Natán. El Señor le hizo la promesa que su casa y su reino no se limitaría a este mundo, querida iglesia. ¿Estamos ahí? Entonces, si podemos proyectar, segundo libro de Samuel, 7, 16, 17. ¿Listos? Amén. Y dice la escritura, y será afirmada tu casa
y tu reino, ¿qué dice iglesia? Para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Versículo 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entonces, a través del profeta Natán, Dios le está hablando a David y le dice que su reino no se va a limitar a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Su reino va a trascender la eternidad a través del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, más adelante confirma también el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 31. Si me acompaña ahí, por favor, también, querida iglesia. El pueblo estaba esperando a su Mesías libertador. Y el título, querida iglesia, no solamente tenía que ver con la genealogía de David en la parte humana, sino también tenía una trascendencia espiritual. Mire lo que dice Lucas. Y ahora, ¿está conmigo? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de ¿quién, querida iglesia? De David, su padre. Ahí está la confirmación de esta promesa que el Señor le hizo a David a través del profeta Natán, cumpliéndose cuando el ángel habla, ¿verdad?, a María a través de esta profecía. Entendemos que la promesa se cumple, que David es de manera espiritual, no solamente de manera física, biológica, humana, Jesús descendiente de David, sino también espiritual. ¿Dice amén? Con esto en mente, querida iglesia, entendemos por qué se le conocía como el hijo de David. Pero hay algo mucho más, no solamente es como el entender que había un linaje y que había una promesa, sino que había una revelación en toda la gente que lo conocía como el hijo de David, perdón, pero que proclamaba de todo su corazón que él era el hijo de David, entendía que él era el libertador. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea, era una manera de entender, no solamente es alguien que va a venir a liberarnos del yugo de los romanos, sino entendía que había una libertad espiritual porque la promesa hablaba de un reino eterno. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Entonces, ¿y qué es lo interesante y lo más hermoso de esto, querida iglesia? Que este hombre ciego, mendigo, había entendido que él era el libertador. Amén. Y que desafortunadamente para los fariseos, escribas y saduceos y todos los grupos religiosos poderosos de la época estaban cegados de quién era el Señor, y lo irónico es que un ciego había entendido quién era el Señor. Y muchas veces pasa eso, querida iglesia. Esta es la aplicación y la reflexión sobre esta parte de este pasaje. Que hay mucha gente con grandes conocimientos, eruditos, tienen doctorados en teología, tienen una elocuencia para hablar, para compartir la palabra, pero no han recibido verdaderamente la revelación del Espíritu Santo en su interior. Conocen, hablan de Dios, se expresan de Dios, pero no tienen esta revelación espiritual. Y esto es porque el Señor no premia el conocimiento. Claro que el Señor desea que lo conozcamos, su carácter, sus atributos, lo que Él hizo, que tengamos conciencia de lo que Él es y quién Él es. Pero lo que el Señor espera verdaderamente es una relación íntima, genuina, profunda con cada uno de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces puede haber alguien que a lo mejor no es un erudito ni un conocedor de las escrituras, no sabe de doctrinas, no tiene una teología avanzada, ni sabe de exégesis o de hermenéutica y de tantas cosas, pero él busca a Dios de todo su corazón, y la presencia del Señor desciende a su hogar. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Porque Dios ve el corazón. ¿Dice amén? Y este hombre esperaba el cumplimiento de esa promesa. Entonces él se entera que Jesús está caminando por ahí. Y Bartimeo, sabiendo esto, no le importa que lo manden a callar.
Había unos que decían que se callase, ¿verdad? Perdón, pero no le importa. Él sigue clamando porque esa es su oportunidad. Amén. El versículo 48 nos sigue diciendo, y muchos, ¿qué dice, querida iglesia? Le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Así pues, como le decía, querida iglesia, un mendigo ciego que, que estaba en una ciudad, que también esto es interesante mencionarlo, estaba en una ciudad que era una ciudad rechazada, una ciudad considerada inclusive maldecida, que era Jericó. Estaba en esa ciudad donde se asentaba un número de gente que era rechazada también. No solamente había ciegos, había gente inclusive, lo vimos a lo largo de todo este evangelio, gente con lepra que les pedían que se salieran, ¿se acuerdan? De la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan que eran expulsados? ¿Se acuerdan que gente que había cometido adulterio, enfermedades? Entonces Jericó era una ciudad que no era considerada dentro del grupo de los fariseos y del grupo de los religiosos un lugar apto para radicar o para vivir ahí. Ahí estaba este hombre, clamando al Señor por misericordia. Y una eh, comprensión de este hombre que muy probablemente recibió de sus padres o inclusive de algún rabino acerca de la profecía, acerca de Jesús, acerca de un Mesías que vendría. ¿Por qué? Porque no solo lo conoce por lo que haya escuchado, porque si hubiera sido gente que lo escuchaba alrededor, lo hubiera conocido como Jesús, el hombre que hace milagros, como Jesús, uno de los profetas, pero él lo conocía como el maestro. Amén. Maestro, ten misericordia de mí. Entonces, algo interesante también aquí es que muy probablemente él recibió una educación relacionada, por supuesto, con la cultura judía. ¿Está conmigo? Pero mientras este grupo de personas, eruditos, maestros de la ley, estaban cegados espiritualmente, un ciego tenía ojos espiritualmente hablando abiertos para ver al Señor. Amén. Y esto es súper interesante, querida iglesia, porque no solamente hay gente que tiene mucho conocimiento y que está apagada espiritualmente, sino que también hay gente que rechaza deliberadamente la presencia del Señor a través de su comportamiento, a través de sus decisiones, a través de las cosas que lleva a cabo. Conocen a Dios, porque hay gente que puede conocer a Dios y vive, vamos a llamarlo cristianamente de forma normal y no comete ningún pecado, como como aquel fariseo que decía, Señor, yo diezmo, ¿se acuerdan? Yo oro 3 veces al día, yo hago esto y esto y esto, pero el Señor se agradó más del corazón del recaudador de impuestos, ¿se acuerdan? Señor, soy un pecador, ni siquiera soy digno de voltear al cielo. Ese es un ejemplo. El ejemplo al que le estoy hablando, al que me estoy enfocando ahora es al que cree, al que tiene un conocimiento, pero a pesar de eso hace las cosas mal y hace todo lo malo. Sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Sabiendo no caminar por ese pasillo, camina por ese pasillo donde tal vez va a encontrar a alguien que le venda droga, sabiendo que no debe de caminar por ese lugar donde probablemente va a ser tentado de caer en la tentación de la prostitución, va a caer en el pecado que llama. Hay gente que conoce a Dios desde hace mucho tiempo o que ha tenido una vida cristiana, pero sigue cometiendo los mismos pecados. ¿Está conmigo? Quiero llamar su atención con esto. Porque pasan los años y pasan los años y pasan los años y estas personas no crecen espiritualmente. ¿Qué pasa ahí? ¿Se equivocó el Señor? ¿No? Despierta a su hermano que está a su lado y dígale, ¿se equivocó el Señor? Claro que no. El Señor no se equivoca ni comete errores, no hay error en Él.
somos nosotros mismos los que, aún conociendo el poder de Dios, la grandeza de Dios, seguimos cometiendo los mismos pecados. ¿Está conmigo? Pero, ¿cuál es el caso de Bartimeo? Lo vamos a ver más adelante. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba, ¿qué dice, iglesia? Mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y es interesante esta parte que dice que muchos le callaban. Muchos le reprendían para que se callara. Y podemos ver aquí otra aplicación, querida iglesia. ¿Cuáles son las voces que callan nuestras vidas para que crezcamos y continuemos una vida cristiana verdaderamente genuina, que le agrade a Dios? ¿Qué voces escuchamos? ¿A qué familiar le hicimos caso? ¿Qué familiar nos dijo que no, eso nada más te están lavando el cerebro, solo te están sacando el dinero, te estás volviendo un santurrón, te estás volviendo así, eres un aburrido, ya no eres como antes? ¿Está conmigo? Perdóneme, déjeme tomar un poquito de agua. ¿Ha escuchado esto? ¿Le ha pasado? Que lo critican, que lo juzgan y que esto tiene tanto peso. De verdad puede ser un familiar de alto rango en su familia, un abuelo así muy respetuoso, muy respetado, perdón, y que entonces el padre, la madre, el abuelo, el tío, el amigo, un círculo de amigos callan el deseo de una persona de querer salir adelante. Y esto pasa mucho en la juventud. ¿Tenemos jovencitos acá? A ver, levanten sus manos los jovencitos. Jovencitos entre 12 y 17 años. ¿Sí? Esto les va a pasar mucho. Y a veces, por no querer vernos mal, por no querer quedar mal con ese grupo de amigos, callamos lo que tenemos. Callamos lo que Dios quiere que gritemos, que hablemos. Querida iglesia, el tiempo es corto. Dice la palabra que los tiempos son cortos y que aprovechemos bien el tiempo. Jóvenes, tenemos que hablar de Cristo en las escuelas, tenemos que decir que somos cristianos, que conocemos a Dios. Puede haber un jovencito de tu edad, una jovencita de tu edad que esté atravesando una situación, que sus padres se están divorciando, que sus padres están en una adicción, que sus padres están en una situación difícil y que una voz como la de ustedes pueda alcanzar a un jovencito de esa edad. El Señor haría algo maravilloso. Amén. Pero también dice la Biblia que cuando nosotros nos callamos hará hablar hasta las piedras. Así que, querida iglesia, esto es sumamente importante. ¿Qué voces callan tu deseo de buscar a Dios, como lo hizo este hombre? O sea, imagínense que usted esté en su casa con todo el tiempo del mundo, pero no busca a Dios, sino a Netflix o ahora al Mundial, como también se sabe. ¿Qué voces callan, querida iglesia, nuestro deseo de buscar a Dios? Reflexionemos sobre esto. Amén. Mientras, querida iglesia, la gente se está perdiendo, nosotros necesitamos hablar de este Dios vivo y verdadero. Amén. Debemos de tener cuidado también, querida iglesia, de no caer en esa ceguera espiritual, porque venimos a la iglesia, venimos los miércoles, venimos los domingos, tal vez hasta tengamos un tiempo de lectura, pero realmente tenemos una vista espiritual enfocada en las cosas del Señor. Dice la palabra que nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas que ¿de dónde? De arriba, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra mirada, querida iglesia, y si usted hoy se lleva esto, de verdad, gloria a Dios, que nuestra mirada, que nuestro tiempo, nuestra mente, todo lo que nosotros somos, hacemos, esté puesto en el Señor, no en el negocio, no en el trabajo,
no en las deudas, no, querida iglesia, esta vida es pasajera, esta vida de verdad es temporal. Nosotros tenemos que estar viendo cómo debemos de estar preparados para cuando venga el Señor, porque habrá dos en una cama, uno será tomado y uno será dejado. No hay tiempo, querida iglesia, necesitamos clamar al Señor. Señor, ten misericordia de mí, quítame esta venda de mis ojos, de mi ceguera espiritual, porque no te busco lo suficiente, porque me quedo dormido en el servicio, porque no estoy prestando atención a lo que está sucediendo, porque necesito, Señor, estar listo cuando vengas, iglesia, no falta mucho. Y estamos ciegos espiritualmente, dejando de tener comunión con el Señor. ¿Está conmigo? En esos 90 minutos del partido de al rato usted no va a estar dormitando como lo está haciendo ahora. No es el negocio, no faltes por tu negocio. No faltes a la iglesia porque te puedes perder lo que Dios está hablando a tu corazón. Si tienes que venir caminando, vente caminando. Ponte unos tenis y vente caminando. Hay países que caminan toda una noche para llegar a congregarse. Aquí tenemos aire, hay despensas y no venimos por desidia. ¿No estamos ciegos espiritualmente? Pero somos buenos para juzgar. Eso sí, somos prestos para juzgar la condición espiritual de los demás. Veamos la paja del ojo ajeno, querida iglesia. Antes de querer comprender a Dios, nuestro trabajo no es comprender a Dios. Nuestro trabajo es obedecer a Dios. Amén. ¿Por qué Dios está actuando de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y el Señor te va a decir, para esto, para que crezcas, para llamar tu atención, para que dejes todo lo malo, porque si Dios no tuviera la intención de rescatarte, ya nos hubiera quitado la vida. ¿Desde cuándo, iglesia? En una sobredosis, en una enfermedad, en un accidente. Ya Dios nos hubiera quitado la vida si no tuviera un propósito para nosotros. Deja la flojera de la lectura. Deja la religiosidad de venir cada domingo y vivir un cristianismo religioso. Tenemos que vivir en lo espiritual. Estamos, querida iglesia, llamados a lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, ¿qué hizo el Señor? Mandó llamarle. ¿Quieres que el Señor te llame? ¿Quieres que el Señor te llame cuando escuche tu clamor? Cuando dejes al lado tus diferencias, tus enojos, tus corajes, me hicieron esto en el trabajo, mi esposa es así, mis hijos son asados, ya me peleé en la iglesia, no me pareció como me hablaron. Dejemos esas cosas rústicas, querida iglesia, y veamos lo espiritual. ¿Quieres que Dios te llame para que sane tu situación? Clama a Él como este hombre que era ciego, pero en su corazón tenía un arduo deseo de encontrarse con el Señor. ¿Está conmigo? Y entonces llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Aquí tienes un pastor, tienes a la iglesia que te dice, sigue adelante, no te rindas, ven al consejo, pide el consejo. Y no buscamos el consejo. No le quiero decir esto al pastor, porque ¿cómo se va a enterar el pastor de esto? No le quiero decir esto al hermano, porque ¿cómo se va a enterar el hermano de esta situación? Esto no lo sabe nadie. Esto no se lo puedo decir a nadie. Hay alguien que calla tu voz, como los que le callaron la voz al Señor para que no gritara. Pero hay alguien que te dice, ve, te está llamando.
Hay un cuidado pastoral. ¿Lo puede ver, querida iglesia? ¿Lo puede valorar? En lugar de estarse peleando con usted mismo, yo conmigo mismo, estarme peleando conmigo mismo de lo que me hicieron, cómo me lo hicieron, qué me dijeron, qué no me dijeron. Ten confianza, querida iglesia. Levántate, te llama el Señor. Te llama a que estemos prestos para que vayamos a su presencia en la mañana, en la tarde, en la noche, en la lectura. Dejar a un lado la desidia, la flojera. Yo sé que quizás a partir de hoy ya no me verá usted con los mismos ojos, pero yo no puedo callar, querida iglesia, lo que Dios está hablando a nuestras vidas en estos tiempos. ¿Está conmigo? Imagina esta escena, querida iglesia, en medio de la multitud. El Señor ya tiene un plan trazado. Él debe ir a Jerusalén porque ya va a cumplir su propósito. Amén. No sin antes festejar la Pascua. Y en medio de todo ese bullicio, el Señor se detiene a escuchar el clamor de este hombre. ¿No es hermoso nuestro Señor Jesús? Él está yendo ya a cumplir su objetivo, su fin. Pero antes de eso, escucha el clamor de alguien que con todo su corazón necesita su ayuda. ¿Tú crees que el Señor se pararía a escuchar tu clamor? ¿Tú crees que el Señor se detendría a escuchar tu clamor para sacarte de esa situación en la que te encuentras? Claro que sí. Él es hermoso. Él es todopoderoso. No solo puede hacer el milagro, no solo te puede devolver la salud, no solo te puede devolver tu economía, no solo te puede devolver tu matrimonio, pero no lo busques por eso, sino por lo que Él es, por esa hermosura, por esa grandeza, por ese hermoso corazón de Dios que Él tiene. ¿Está conmigo? Señor, ábreme las puertas de un trabajo. Señor, quítame esta enfermedad. Señor, devuélveme a mis hijos, a mi matrimonio. Hay muchos lugares que te van a prometer eso y te van a emocionar, lo hablábamos, te van a emocionar. El Señor te da esta palabra para ti. Levántate, resplandece Sión. Y ahí sale la gente. Y a las 3 horas allá afuera, porque no hay una verdadera relación íntima, genuina con el Hijo de Dios Redentor. ¿Está conmigo? Él se detuvo, querida iglesia, porque Él es Jesús. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos considerar que tenemos un llamado? Algunos al pastorado, otros al discipulado, otros al liderazgo, pero todos, hasta los que estén aquí por la fuerza, porque algunos los traen a fuerza. Hasta los que estén aquí por la fuerza, todos tienen un llamado de parte de Dios a la reconciliación y de ahí a lo que tú pongas en tu corazón a hacer para Dios. Por ti mismo, porque Dios no necesita de nosotros. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros nos rehusamos a acercarnos de esa manera? No queremos compromiso. No queremos comprometernos solamente poquito, solamente me voy a meter al mar, solamente me voy a mojar los pies tantito. Así, del Señor, una tocadita aquí nada más, porque no quiero ningún compromiso. Compromiso el pastor, que ya es pastor. Los líderes que se la pasan en la iglesia. Yo nada más necesito que me resuelva este problemita y listo. Yo no quiero más compromiso, porque ya me vería muy fanático. Ya se burlarían de mí en el trabajo. Me van a decir el aleluyo. Mi familia se va a burlar de mí. Mi papá me va a desheredar, me va a quitar la casa que ya me había dejado. Si te vuelves cristiano, la casa se la voy a dar a tu primo que es bien guadalupano. No queremos compromiso, tenemos miedo al compromiso. No solamente por el hecho de hacer algo, de venir a la iglesia y hacer algo aquí físicamente,
sino no quiero dejar mis deleites. No quiero dejar lo que me gusta, lo que tengo, lo que abrazo. Llámese como se llame, coche, dinero, descanso, flojera, lo que sea. No lo quiero dejar. Pero vengo porque necesito, pues, algo. Me dijeron que si diezmo, el Señor me lo va a multiplicar. Pues entonces, no es casa de apuestas, querida iglesia. Es el corazón de un hombre y una mujer rendidos ante el Señor para obtener descanso y oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén? Descanso y oportuno socorro. Amén. Iglesia, Él nos llama y nos espera siempre con brazos abiertos. Siempre nos está esperando el Señor con brazos abiertos. No importa el tiempo. Pastor, pero yo tengo 15 años que me aparté. Regresa a los caminos del Señor. Dobla tus rodillas. Vuelve al Señor. Pastor, pero es que yo vengo y me aparto y me desanimo. Sigue esforzándote. Es que me siento hipócrita. Todos tenemos cosas a las que el Señor tiene que seguir trabajando en nosotros, pero tú ven y esfuérzate. Se trata de ti, de tu hogar. Se trata de tu familia. Se trata de tus hijos. Se trata de tu salvación. ¿Está conmigo? Esforcémonos, querida iglesia, a acercarnos. No importa lo que haya pasado. El Señor dio su vida y su sangre por nosotros. Ya no quieres hacer esto, ya no quieres pecar, ya te sientes tan mal. El Señor dio su vida por nosotros. Amén. Para purificarnos con su palabra, con su amor. Pero tampoco podemos caer en pecar deliberadamente y decir, bueno, pues voy allá con el pastor que me dé 15 de estos y 20 de los otros, bola chica, bola grande, y entonces ya regreso a las andadas. ¿Usted me entiende? Bueno, los que fuimos educados en la iglesia tradicional. No podemos pecar deliberadamente, pero Dios sabe que no queremos ya pecar. Y entonces ese esfuerzo, Dios no se queda con los brazos cruzados, querida iglesia. Puede ser poquitito, pero si Dios ve que en ese esfuerzo hay un deseo verdadero de salir adelante, de dejar lo que te está, lo que te tiene atado, lo que te tiene ahí arrinconado, Dios va a dar la cara por ti. ¿Cuántos dicen amén? Es una promesa. Pero nos enfocamos en otras cosas, en lo que nos molesta, nuestras luchas, afanes, deudas, pleitos, contiendas. ¿No dice esto la Escritura? ¿Y no es absurdo, querida iglesia, que yo me aparte de la iglesia por un enojo? ¿Que yo deje las cosas del Señor o de buscar a Dios por un enfado? ¿No es absurdo? Cuando Él dio su vida por nosotros. Él puede detenerse a escuchar el clamor de tu corazón, querida iglesia. Eso tenlo por seguro. Eso tenlo por seguro. Eso es una promesa, una bendición de Dios para nuestras vidas. Él puede detenerse a escuchar el clamor de tu corazón. Lo está escuchando siempre. Somos nosotros los que de repente nos detenemos. Pero este hombre se levantó. Versículo 50. Él entonces, ¿qué dice? Arrojando su capa, o sea, quitándose la capa que era lo único que tenía, se levantó y vino a Jesús. Mire, él tenía una capa. El joven rico tenía muchas cosas y no quiso dejar todo lo que tenía. Pero él solo tenía algo que le quitaba el frío, una capa. Dejando su capa, que era lo que le daba seguridad para sobrevivir en un lugar tan frío, él lo dejó sabiendo que ese encuentro no tendría ningún regreso atrás. ¿Está conmigo? O sea, él ya no necesitaría esa capa porque el encuentro, él sabía que eso le cambiaría la vida. ¿Dice amén? Y ese encuentro con el Señor, querida iglesia, que Él está esperando que tú tengas, que te animes, que seas valiente. Cuando dice la palabra esfuérzate y sé valiente, no se refiere a que yo le voy a hacer frente a las cosas de este mundo, no, a que seas valiente en la lectura, en la oración, en el fruto, en tu relación con Él,
Es a ese tipo de valentía se refiere la Escritura. Entonces, iglesia, lo que Él quiere es que nosotros demos ese paso a ese llamado. ¿Está conmigo? Que dejemos la capa. El joven rico no quiso dejar muchas cosas. ¿Cuál es tu capa? ¿Tu casa, tu coche, tu dinero en el banco? ¿Cuál es tu capa que tienes que dejar para que el encuentro con el Señor no tenga ningún sentido volver atrás, volver hacia allá, hacia la capa? ¿Está conmigo? Pero muchas veces el Señor, querida iglesia, permite que pasemos por diversas pruebas, como está escrito, ¿verdad? Dice la Escritura, es necesario que pasemos por diversas pruebas. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos realmente deseamos llegar a Él? Bartimeo es un ejemplo de esto, querida iglesia. De una voluntad que sabía que acercarse a Jesús no tendría que volver atrás. Tiró su capa y a veces nosotros, lejos de querer tirar la capa, a veces más bien soltamos las cosas del Señor, por mucho menos, por mucho menos, por un desaire, por un enojo. Y créame, iglesia, lo digo por mí. No solamente estoy hablando para usted, porque el que le habla es el primero que al que el Señor le habla en esta enseñanza. Por mucho menos queremos dejar los compromisos del Señor, por un enojo, por una situación, por un desánimo, por un desaire. En lugar de tirar la capa, dejamos las cosas del Señor. Y es al revés, querida iglesia. Deja la capa. ¿Cuál es tu capa? ¿El orgullo? ¿El enojo? ¿La pena? ¿Inseguridades? ¿Pecado? ¿Cuál es la capa? ¿No es así, iglesia? Versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ay, el Señor es tan hermoso, ¿verdad? ¿No Él es Dios y sabía qué necesitaba? Y aún así le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Yo esto lo veo como cuando un padre tiene una atención para con un hijo, ¿sí o no? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, antes de decirle lo que quería, el ciego le dijo, maestro. O sea, le da su lugar de grandeza. Amén. Maestro, que recobre la vista. ¿No le parece una pregunta un tanto extraña? Le decía porque él siendo Dios sabe que necesita. Pero Jesús, por supuesto que Él tiene el poder para sanarlo, sabía que necesitaba, pero quería el Señor dar a conocer a la multitud lo que este hombre quería y revelar un poco el corazón de este hombre. ¿Por qué? Porque se recuerda lo que compartió el pastor de los hermanos del trueno, los hijos del trueno. ¿Qué querían ellos? Uno a la derecha y uno a la izquierda. Y les hace la misma pregunta. ¿Qué quieren que les haga? Pero los prueba el Señor. Señor, que estemos uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. Y a este hombre le hace la misma pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Y él, en lugar de pedir poder, influencia, ¿está conmigo? Señor, que recobre la vista. Espiritualmente él ya estaba convencido que él era el maestro. Maestro, que recobre la vista. No le pidió ser un hombre políticamente importante, sino le pide que recobre la vista, a diferencia de Jacobo y de Juan. El Señor se encuentra con este hombre y sabemos, querida iglesia, que el Señor no hizo nada de casualidad. Todo el Señor lo hizo en su omnisciencia, amén, y en su omnipotencia. Y el ciego le dijo,
maestro, que recobre la vista. Esto, querida iglesia, nos permite ver que Bartimeo muy probablemente no nació ciego, fíjese. Señor, que recobre la vista. O sea, es posible que de niño o de joven él veía y algo lo llevó a perder la vista. No sabemos si un pecado, si un accidente, si una enfermedad, pero él, consciente de su condición y de la necesidad y la importancia de recobrar la vista, porque le dije hace un momento al principio que era muy importante el tema de la capa y el tema de que ya sabía que era el Mesías. ¿Se acuerda? Muy probablemente fue instruido en su infancia, en su juventud, como era la costumbre del pueblo judío. Entonces, que recobre la vista. ¿Y cuál es aquí la aplicación, querida iglesia? Ya estamos sobre el final, querida iglesia. Resista, resista, resista. ¿Cuál es la aplicación aquí, querida iglesia? Que nosotros recobremos nuestra vista y nuestra relación con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor que vive y reina, porque Él es Dios. ¿Has perdido algo, hermano, hermana, iglesia? ¿Hemos perdido algo? Él puede hacer que lo recobremos, que lo recuperemos. ¿Has perdido la salud? ¿Has perdido el ánimo? ¿Has perdido la pasión por el Señor? Él puede hacer que lo recobres. Pero vuelve a Él con toda y la condición en la que te encuentres. Tal vez hasta en este momento estás enojado por esta predicación, pero vuelve al Señor. No te enfoques en quien está aquí, sino en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, querida iglesia, recobró la vista y lo más importante, y seguía a Jesús en el camino. No hizo lo que hicieron los que curó de lepra, no hizo lo que hizo el joven rico que no quiso dar sus bienes y se fue. Él pidió recuperar la vista para seguirlo. ¿Cuántos quieren no recuperar lo que perdió materialmente hablando, sino espiritualmente hablando, lo que perdió para seguir al Señor? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren tener al Señor habitando en sus hogares las 24 horas del día? ¿Cuántos quieren la presencia de Jesús diciéndonos que nos ama, que está con nosotros? ¿Dice amén? Y mire lo que dice Lucas 18, 42, 43. El mismo texto bíblico, pero en Lucas, termina también este relato diciendo Lucas, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía. Y Lucas añade, glorificando a Dios. Esto no lo dice Marcos, pero lo añade Lucas, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, ¿qué hizo el pueblo? Dio alabanza a Dios. Que la gente dé alabanza a Dios cuando vea tu vida diferente. La mía, que la gente diga, yo, yo quiero de lo que tú tienes en tu matrimonio, como colaborador, como empleado, eres diferente. ¿Por qué te comportas así? No que te enganches con ellos, no que le entres al albur, no que le entres a sus bromas, sino que ellos digan, hay algo en ti que me gustaría saber qué es. Mi matrimonio se está destruyendo. Mi hijo está metido en drogas. Mi padre se está muriendo. ¿Cuántos tienen familia en conversa? Levante su mano. Todos. ¿No quieres que tu familia le dé gloria a Dios? Tenemos que quitar esa venda que nos tapa nuestra vida espiritual y vivir como Bartimeo lo hizo. Amén. También podemos decir, querida iglesia, que este encuentro de Bartimeo con el Señor nos enseña a pedir cosas concretas. Amén. Cosas concretas. Porque empezamos pidiéndole algo y luego nos terminamos yendo hasta por la vajilla. Ay, y la olla de y tal, y la de copa el Señor, y
y la deuda de Coppel, Señor, ya nada más compro la vajilla esta y ya, Señor, no. Cosas concretas. Maestro, que recobre la vista. Y tú le puedes decir, Señor, abre un trabajo, ábreme las puertas de un trabajo. Y Él te escucha, de verdad que Él te escucha, Él quiere que estés bien. Pero imagínense que si vamos mejor a la raíz de la situación, le decimos, Señor, vuélveme a ti. Y volvernos a Él, ¿no acaso el Señor abrirá las puertas de un trabajo en consecuencia a una vida en obediencia? A una vida en oración, a una vida en lectura, a una vida en misericordia, a una vida en santidad. No habrá. ¿Por qué le pedimos el resultado antes de lo que tiene que hacer en nuestro corazón? Dice la Escritura, Señor, vuélvenos a ti y nos volveremos, dice el salmista. ¿Dice amén? Dígale amén al que está al lado así con un codito. Amén, exactamente. Vamos a ser concretos a la raíz. Señor, transfórmame. Abre, Señor, mi mente y mi corazón. Todo lo demás vendrá por añadidura, querida iglesia. Debemos entender esto. Pero queremos el resultado. Sáname, restáurame, dame esto, aquello. Oramos de forma tan genérica, querida iglesia, y a veces tan apática y tan rápido, que Dios dice, ¿cómo te voy a dar esto si está bloqueado, está nublado tu vista espiritual? Es que no me lo ha cumplido, te faltó fe, te dicen en algunos lugares, te falta fe. Pero di lo que me dijo, más, di el 15%. Ah, pero lo diste sin fe. Y es lo que el Señor quiere es desbloquear nuestro corazón. Amén. Diga, desbloquear mi corazón para que entre el Espíritu Santo a mi vida y entonces de raíz resuelva todo lo que yo necesito, porque todo, el Señor sabe de qué tenemos necesidad, de todo, de todo, de todo, de todo. Viste a los lirios del campo, alimenta a las aves. ¿Dice amén? Y está tan claro, querida iglesia, pero a veces tan nublado que es tan difícil seguir en el camino. Porque te viene un problema y otro y otro y ya los tienes todos aquí, todos encima, porque estamos pidiendo, pero estamos pidiendo mal. Muchas veces para nuestros propios deleites. ¿Cuántos de los que están aquí quieren tenerlo a Él cerca? Siempre. Mire algo súper interesante, ya vamos sobre el final, querida iglesia. Bartimeo recupera la vista, pero algo súper hermoso, querida iglesia. Nunca más tendría que volver a mendigar. Wow. Era libre de su enfermedad. Recuperó su dignidad. Y ahora podía ir con el Señor siguiéndolo a festejar la Pascua, como cualquier judío. Wow. ¿Cuántos quieren recuperar su dignidad? Que se sientan dignos del Señor. Somos indignos, lo sabemos, pero que podamos sentir esa aprobación de parte de Dios. Somos indignos de verdad, pero con Él podemos ser dignos. Amén. Porque tenemos su aprobación. Dice amén. ¿Quiere recuperar eso? Clame al Señor. Desbloquee su corazón. Entienda que esto no es cuestión de éxitos, de cosas materiales, de cosas físicas, de estatus, de un nivel económico. Esto es cuestión de ir a su presencia, a la eternidad con Él. Amén. Bartimeo no tuvo que volver atrás a mendigar y recuperó su dignidad. Querida iglesia, ¿tenemos claro de qué nos ha librado el Señor? Yo estoy seguro que sí. Usted sabe de dónde lo ha sacado el Señor, de dónde lo ha traído y hasta dónde lo ha llevado. ¿Sí o no?
de cuántos peligros nos ha librado, de enfermedades, de la misma muerte mencionábamos hace unos minutos atrás, de situaciones económicas. ¿Cuántos seremos capaces de seguirlo verdaderamente hasta el final? Amén. Y quiero concluir con esto, querida iglesia. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35. Cuando usted me dice amén. Mateo 24, 35. Iglesia, esto es para que usted se lo lleve así en su corazón y en su mente. El cielo y la tierra pasarán, y todas las cosas que hay en ella, Nueva York, Londres, todas las cosas pasarán. Bitcoin, euros, dólares, todas las cosas pasarán. Tu casa, la mía, ¿está conmigo? Todos tus zapatos, hermana. Todas tus relojes, hermano. Todas las cosas pasarán. Pero dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Él y su palabra no pasarán, querida iglesia. Son eternos y su reino es por siempre y para siempre. Dice amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a esta tu iglesia. Ayúdanos a comprender, Señor, que todo lo que hay allá afuera, Señor, es pasajero, es temporal. Bartimeo lo sabía, Señor. Y te detuviste, Padre, a hablar con él, a hacer un milagro a él. Detente en nuestras vidas, Señor. Detente en nuestras situaciones, Señor. Detente en lo que yo estoy pasando, Padre. Te necesito tanto, Señor. Desbloquea mi corazón para que tú reines en él, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, que entendamos que no se trata de enojos, de diferencias, de pleitos, de contiendas, de lo que me hace sentir bien. Se trata, Señor, de ti, Señor, de seguirte a ti, Señor. Que la iglesia y yo lo podamos comprender siempre, Señor, cada día. Que sea por lo que nos despertamos, Señor, que sea por lo que vamos al trabajo, por ti, Señor. Y para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos, Señor, débiles, somos, Señor, se nos olvida rápido las cosas, pero tú nos conoces, Padre. Y te ruego, Señor, porque tu Espíritu Santo haga, como lo hizo en Bartimeo, un milagro en nosotros, Señor. Y que te sigamos y que nunca más busquemos atrás para recoger la capa, Señor. La capa ya se quedó ahí. Hacia adelante, Señor, contigo. Pero no para bienes materiales, Señor, no para emociones vanas, sino contigo hacia adelante para estar, Señor, pensando en lo hermoso que será estar en tu presencia por una eternidad, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén y amén.